Hola, buenos días a todas y todos. Realmente es un gusto para mí poder estar dando esta explicación sobre la doctrina social de la Iglesia a un grupo de gente que realmente forma una comunidad de comunidades, lo que llamamos una real comunidad organizada de todos estos centros, de todas estas comunidades a lo largo de nuestra querida América Latina y el Caribe, que trabajan cada día para que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestros pueblos tengan una vida buena y en abundancia. Jesús nos dice, Lucas, Juan 10:10, he venido para que tengan una vida buena y en abundancia. Y los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida agregan algo maravilloso. Dicen, hacemos esto para que nuestros pueblos tengan una vida buena y en abundancia. Esto es el centro de todo lo que hacemos. Los que creemos en Dios escuchamos un llamado, una pregunta que nos hace. Y esa pregunta es, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Todos recibimos, escuchamos esa pregunta. Todos recibimos la gracia. ¿La aceptamos o la rechazamos? Pero la gracia de Dios, que nos primerea, como dice el Papa, está ahí para que todos la tomemos. Pero al mismo tiempo que recibimos la gracia, también todos recibimos una pregunta que nos dice, ¿dónde está tu hermano? Y todos respondemos a esa pregunta de dos maneras diferentes. Una es salir a buscar a mi hermano, escuchar la pregunta, hacerse cargo de esa pregunta y salir a buscar a mi hermano, a ver dónde está mi hermano. Y cuando salgo a buscar a mi hermano, puede ser que mi hermano esté sufriendo, puede ser que esté siendo explotado, puede ser que esté siendo martirizado. Y la otra respuesta que puedo dar es ignorarla. Ignorarla, hacerte cuenta que nunca la escuché, encerrarme en mí mismo y seguir adelante en la vida como si no tuviese hermanos. Con esto quiero decir que todos recibimos la gracia para poder tener las fuerzas suficientes de salir a buscar a mi hermano, y todos recibimos la pregunta, ¿de dónde está tu hermano? Aquellos que nos hacemos cargo de esa pregunta y salimos a buscar a nuestro hermano para ver dónde está, esos somos los que formamos esta comunidad de comunidades, que es la gran comunidad organizada, a la que llamamos iglesia, asamblea, que está formada por todas estas pequeñas comunidades, que son las que ustedes integran, en las que yo trabajo. Esos somos los que escuchamos la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Nos hicimos cargo y pasamos la vida buscando a nuestro hermano. Y como el buen samaritano, como dice el Papa en el capítulo 2 de Fratelli Tutti, nos frenamos en el camino cuando encontramos al hermano, nos ocupamos de él, le damos nuestro tiempo y nuestro dinero, sin preguntarle qué mérito hizo, qué hizo de bueno o qué hizo de malo. Entonces, eso es simplemente poner en práctica la enseñanza social de la Iglesia. La enseñanza social de la Iglesia no es una lista de principios de lo que está bien y de lo que está mal. La enseñanza social de la Iglesia tiene que ver con una práctica, con poner en práctica el hacerse cargo de esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? Por lo tanto, aquellos que nos dedicamos a la doctrina social de la Iglesia, como se la conoce en América Latina, o a la enseñanza social de la Iglesia, como se la llama en Norteamérica, o al pensamiento social de la Iglesia, como se lo llama en Europa, a los que nos dedicamos a eso, a veces nos dicen que hacemos política, a veces nos dicen que hacemos economía,
pero no es ni política ni economía. No está mal hacer política ni hacer economía. No está mal ser politólogos o economistas. No está mal recurrir a la ciencia política y a las ciencias económicas para ocuparnos de nuestro hermano. Pero ahora no vamos a hablar desde ese lugar, sino que vamos a hablar desde el lugar de ser iglesia. Y desde el lugar de ser iglesia, de ser una asamblea con palabra pública, porque esto es lo que diferencia también al catolicismo como una teología, como una palabra capaz de dar razones de aquello que cree, lo que diferencia al cristianismo como teología de otras religiones es que no es un culto, no es la estetización de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no es una práctica cultural que se hace a puertas cerradas, es una asamblea. Eso implica que es palabra pública, que sale a ver dónde está el hermano. Eso diferencia al cristianismo del resto de las religiones. Por lo tanto, la práctica del pensamiento social de la Iglesia es constitutiva de la prédica cristiana, porque la prédica cristiana es la respuesta a esa pregunta de dónde está tu hermano. ¿Y por qué nos ocupamos del hermano? No nos ocupamos ni porque hacemos política, ni porque hacemos una gran economía. Nos ocupamos porque Dios, cuando crea este mundo, nos dice que es bueno y nos dice que tenemos la responsabilidad de cuidarlo y desarrollarlo. Como tenemos la responsabilidad de cuidarlo y desarrollarlo, cuando nuestro hermano está sufriendo, cuando la creación está siendo destruida, tenemos que hacernos cargo de esa pregunta, ¿de dónde está tu hermano? Y salimos a ver de qué manera reconciliamos. No salimos a juzgar, no salimos a premiar, ni salimos a castigar. Salimos a reconciliar, porque todos somos hermanos si creemos que somos hijos de un mismo Dios. No hay enemigos entre nosotros. Si hay un enemigo, es el malo, como leemos y rezamos en la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro, líbranos del malo. Si algunos de nuestros hermanos están actuando mal, es porque han caído en esa tentación. Vamos siempre a ver dónde está mi hermano. A veces mi hermano está sufriendo, a veces mi hermano está practicando injusticias. En ambos casos tengo que ocuparme de mi hermano. Esa es la diferencia entre una práctica eclesial evangélica y una práctica económica o una práctica política. ¿Y por qué digo que es una práctica eclesial? Porque quien se ocupa del hermano es toda una comunidad. No nos ocupamos de a uno. No es una práctica individual. Es el trabajo de toda una comunidad. Ahora bien, ¿por qué es importante esta conexión entre todos los centros de doctrina social de la Iglesia? ¿Por qué ustedes, si forman parte de esas comunidades que forman la gran comunidad que es la Iglesia, seguramente todo esto que estoy diciendo ya lo saben, no les estoy diciendo nada nuevo. Pero hay algo que es importante, de lo cual deberíamos ser conscientes, y es que nuestra práctica tiende a la reconciliación, a reconciliar a los hermanos entre sí, a reconciliar a la humanidad con la creación y a reconciliar a la humanidad y a la creación con Dios. Eso es el deber moral de un cristiano. No es cumplir con una lista de cosas que están bien o que están mal. No es una mera casuística ni una ley positiva para salvarnos. No, no. El Papa nos dice que nadie se salva solo. Por lo tanto, aunque yo cumpla todos esos mandatos y principios que me dicen lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, igual no me salvaría. Porque para salvarme tengo que reconciliarme con otros, porque la salvación es cósmica. Por lo tanto, la última y primera pregunta moral a la cual hay que responder
es dónde está tu hermano. Y a esa pregunta respondemos de manera comunitaria. Eso significa que no vamos cada uno de nosotros a hacer una caridad el fin de semana que tenemos libre, con algo que nos sobra, comida, ropa. No hacemos eso. El ocuparse de mi hermano es una tarea que se hace comunitariamente. Es toda una comunidad que se ocupa de ir a buscar a la oveja perdida, de ir a recuperar al que cayó en la tentación, de ir a abrigar al que tiene frío, de darle de comer al que tiene hambre. Y se ocupa con las herramientas que la humanidad va creando a lo largo de la historia. Hay muchas herramientas. El sistema político democrático es una herramienta para ocuparme de mi hermano y también para prevenir que mis hermanos no caigan en la tentación, poniendo leyes que impidan realizar lo que se va a llamar crímenes, que algunas veces son pecados, a veces se criminaliza lo que no es malo, pero no vamos a hablar de eso ahora. Entonces, ya tenemos varios elementos. Que la doctrina social de la Iglesia es una práctica, que esa práctica consiste en la respuesta a una pregunta y que esa práctica se hace comunitariamente. ¿Por qué el Papa dirá, nos unimos o nos hundimos? O nadie se salva solo. Porque tanto para el amor como para el odio se necesita unidad. El amor es unidad. El amor es algo que siento en la unión con otro. Es algo que siento y me lleva a unirme con otro. Pero el mal también se hace en la unidad. Los grandes crímenes de la historia no los hace una persona o un loco, los comete una organización comunitaria. Hay toda una comunidad que avala el crimen, el extractivismo, la trata, la guerra. Por lo tanto, la unidad puede ir en dos sentidos. Podemos unirnos para amar y podemos unirnos para matar. Y esto saca de juego cualquier idea individualista. El individualismo no existe ni siquiera para hacer el mal. Todo es producto de la unidad, porque la unidad es constitutiva de lo humano. Y si hablamos de la unidad, tenemos que tener presente el magisterio social de la Iglesia. El magisterio social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social de la Iglesia, tiene una unidad. No es que cada pontífice en un momento histórico distinto se le ocurre otra solución para los males de la historia. No funciona así. No es que cada uno aporta una nueva solución. Lo que ocurre es que en cada momento histórico la coyuntura es otra. Entonces las respuestas que yo tengo que dar en esa coyuntura para ocuparme de mi hermano también van a ser otras. Por lo tanto, los documentos que se escribieron a fines del siglo XIX, como la Rerum Novarum, fueron muy válidos y necesarios en ese momento, pero hoy son historia. La historia avanzó, las relaciones sociales avanzaron, por lo tanto se necesitan otras respuestas. Las respuestas que van a dar los documentos de Juan Pablo II, como Laborum y Exerce en centésimos años, pueden ser válidas, y lo fueron, en un momento histórico. Pero hoy la historia es otra, y no podríamos resolver o responder a esa pregunta de dónde está mi hermano hoy con soluciones que fueron discernidas en otro contexto social, político y económico. Por lo tanto, cuando hacemos doctrina social de la Iglesia, no hacemos historia de la doctrina social de la Iglesia. Si nosotros fuésemos buenos profesores de doctrina social de la Iglesia, como muchos colegas míos teólogos, que pueden citar con un montón de papeles arriba del escritorio y en el número 234,5 de tal documento que está en paralelo con el 5,321 de tal documento, bueno, esa persona está haciendo historia del pensamiento social de la Iglesia, pero no está poniendo en práctica el pensamiento social de la Iglesia. Porque el modo de poner en práctica el pensamiento social de la Iglesia es en cada momento histórico
responder a la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Hacerme cargo de mi hermano y salir juntos, luego de un discernimiento comunitario, a ver cómo puedo llegar a un punto de reconciliación para que mi hermano no siga sufriendo o para que mi hermano vuelva a casa. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es una práctica. ¿Y es una práctica de qué? Es una práctica de discernimiento. Lo que yo pongo en práctica cuando decido hacerme cargo de la pregunta, ¿dónde está tu hermano?, es la práctica de discernir entre las dos posibilidades que se me ofrecen respecto de mi hermano, saber cuál de esas posibilidades es una sugerencia que viene del buen espíritu, del Espíritu Santo, que es la Iglesia, o es una sugerencia que aparece como verdadera, pero que es mentirosa, que viene de los malos espíritus o del enemigo. Este discernimiento es un discernimiento social, porque no es que vamos a pedirle a la gente que haga un discernimiento sobre cuál es el cálculo de la resistencia de los materiales para construir una torre de 40 pisos, o cómo hacer el cálculo de los intereses de una renegociación de una deuda pública. Para eso necesitamos profesionales. Estamos hablando de otro discernimiento, estamos hablando del discernimiento sobre lo que es bueno o malo respecto a que los hombres, las mujeres, la familia humana, tenga una vida buena y una abundancia. Para tener una vida buena y una abundancia, que es para lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó y vino. Esto que se me está ofreciendo es una propuesta que viene del bien o que viene del mal. Ese es el discernimiento. Ese discernimiento no es un discernimiento individual, dice Francisco. Es un discernimiento comunitario. Ante la pregunta, ¿dónde está tu hermano?, el qué hacer cuando veo que mi hermano está caído o sufriendo por injusticias que son sociales, ese discernimiento es un discernimiento social. Porque no nos estamos ocupando de un mal que tiene que ver con una enfermedad. Nos estamos ocupando del sufrimiento injusto, de ese sufrimiento que se deriva de decisiones tomadas por otras personas. Frente a ese sufrimiento injusto, el discernimiento es no sobre si está bien o está mal que una persona sufra, es sobre qué hacer para que no sufra más. Y ese qué hacer es un acto de reparación, de reconciliación. Eso es la búsqueda de la justicia. Pero para saber qué hacer, ese discernimiento debe ser comunitario. Es toda una comunidad y no un individuo quien va a discernir qué hay que hacer para ocuparme de mi hermano y responder a esa pregunta fundamental, que es el motor de una comunidad. Los documentos del Papa Francisco tienen una armonía maravillosa. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos da 4 principios. Nos dice que tenemos que hacer una iglesia en salida, por lo tanto, nos saca de la idea estetizante del cristianismo como un culto, como una práctica privada, cerrada, individualista, y nos dice que la iglesia es un pueblo que camina hacia afuera, hacia los bordes, hacia las periferias. ¿Para qué? Para ver dónde está mi hermano. Y para eso nos dice que hay que ser un hospital de campaña, porque seguramente cuando salgo a ver dónde está mi hermano, lo voy a encontrar herido, al costado del camino, y me voy a ocupar de él. Fíjense que el Papa Francisco pone esta parábola en el capítulo 2 de Fratelli Tutti, que es justamente la encíclica que nos habla del qué hacer. Pero volviendo a Evangelii Gaudium, ahí el Papa habla de 4 principios. Y de esos 4 principios hay uno que resulta fundamental, que es el que dice que la realidad es superior a la idea. La doctrina social de la Iglesia nos habla de la realidad, no de las ideas.
Cuando alguien a nombre de la doctrina social de la Iglesia les venga a hablar del deber ser, de las grandes ideas políticas, liberales, ya sean de izquierda o de derecha, y de grandes principios construidos en laboratorios académicos, eso no es doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia tiene la realidad como punto de partida. Eso fue el gran aporte de la teología latinoamericana y de la filosofía latinoamericana de la liberación, donde uno de sus fundadores fue Juan Carlos Escanone, jesuita, argentino. Entonces, la doctrina social de la Iglesia parte de la realidad, tiene como punto de partida de la realidad. Y en esa realidad, que es donde sale a responder la pregunta de dónde está mi hermano, en esa realidad, comunitariamente, tiene que discernir qué sería justo para ocuparme de mi hermano, para que tenga una vida buena y en abundancia. La doctrina social de la Iglesia siempre es realidad superior a la idea. Repito, cuando alguien venga con libritos de doctrina social de la Iglesia, explicándole grandes ideas para que vayan, corrijan, acomoden y moldeen la realidad, pues eso no es doctrina social de la Iglesia. Eso no es el cristianismo. Pueden ser soluciones liberales, muy válidas, pero eso no es el cristianismo, porque el cristianismo parte de la realidad. Jesús se encarna. Y cuando Pilatos le pregunta, ¿qué es la verdad? Es esto, dice él, soy yo. Es un hombre sufriente, encarnado. Y no solo es la realidad, porque es la verdad y porque es la vida. Y ahí en más, la verdad es el hermano. Cuando Dios dice, ¿dónde está tu hermano? Me está diciendo, a ver, ¿por qué no vas a ver qué pasa con la verdad? Y cuando salgo a buscar a mi hermano, me encuentro con la realidad. Y esa es la verdad. Entonces, que la realidad es superior a la idea es el punto de partida, no solo del pensamiento de liberación latinoamericana, es el punto de partida de nuestro credo, pero además es la doctrina social de la Iglesia, porque es una práctica, porque es una puesta en práctica en la historia, y las respuestas van a ser siempre cambiantes, porque mi hermano va a estar siempre en relaciones, en situaciones diferentes. En la encíclica Laudato Si, el Papa nos dice dónde está nuestro hermano. Nos dice, tu hermano está sin trabajo, tu hermano está siendo explotado, tu hermano está sin techo, sin trabajo, sin tecnología. Y además de tu hermano, la naturaleza, la casa común donde habita tu hermano y vos está siendo destruida, está siendo saqueada, está siendo exprimida, está siendo violada. Palabras fuertes que usan. Cuando yo salgo, cuando salgo de ese ritual, de esa estetización, de ese culto, a lo que se quiso reducir el cristianismo y el catolicismo sobre todo, me encuentro con que no solamente mi hermano está mal, también la casa de mi hermano, que por supuesto es la mía. En Fratelli Tutti nos ayuda un poquito el Papa y nos dice qué hacer para ocuparme y cuidar al hermano que encuentro tirado al costado del camino. Y nos dice que la mejor política, o sea, la mejor acción para hacerme cargo de mi hermano es el diálogo social. ¿Y qué es el diálogo social? El diálogo social no es un diálogo entre dos personas que son amigos, que se quieren, que se llevan bien. El diálogo social es el diálogo entre dos partes en conflicto. No es entre dos individuos que son amigos. Es entre dos partes
o dos comunidades en conflicto. Por lo tanto, el diálogo social no es una conversación entre individuos que se quieren, es una negociación entre dos partes de una comunidad que están en conflicto. Pero frente a ese conflicto, la mejor política no es el aniquilamiento, dice el Papa. La mejor política es el diálogo social. ¿Y qué es el diálogo social? Que son representantes de cada una de esas dos partes que se van a sentar a una mesa de pares, sabiendo que algunas cosas van a ceder para ganar otras, pero que de a poco se va avanzando hacia una transición justa. Hoy en día, esta realidad de mi hermano que está sufriendo, esa realidad de mi hermano que está sufriendo, yo debo atenderla, pero con las herramientas que fue construyendo la historia hasta el día de hoy. Sin olvidar que la unidad que buscamos es la unidad amorosa, y de ahí su último documento maravilloso sobre el amor. Porque la unidad no siempre es para el bien. Para matar millones de personas, como sucedió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, tiene que haber unidad. Hay gente que se pone de acuerdo. Hay una comunidad que toma la decisión de unirse y quizás para salvarse, pero a costa de la vida del otro, a costa de la explotación de las riquezas económicas de otros. Entonces, pensar la doctrina social de la Iglesia es ponerla en práctica, y es lo que ustedes hacen. Ustedes son comunidad de comunidades que van a tomar este curso para ir fortaleciéndose, pero no crean que acaban de encontrar una regla, como cuando yo hago un pastel y me dicen tanto de harina, tanto de manteca, tantos huevos, cómo bato, cuánto cocino. Así se podrán estudiar otras disciplinas, pero la doctrina social de la Iglesia es una práctica. Por lo tanto, lo que ustedes van a hacer es compartir esa sabiduría que proviene de las prácticas, porque la realidad, como nos dice el Papa Francisco, es superior a la idea. Vuelvo a repetir, cualquiera de nosotros puede y debe ocuparse de la economía y de la política, sabiendo que siempre hay política, pero que no siempre la política es un estilo de vida con sabor a evangelio, como dice el primer punto de Fratelli Tutti, que sería la democracia. A veces la política es un estilo de vida que no tiene sabor a evangelio. Una política totalitaria, una política egoísta, una política de la explotación. Esa es una política. Son políticas. El autoritarismo es una política. El totalitarismo es una política, pero no es una política con sabor a evangelio. Cada uno de nosotros hace política como ciudadano, no desde el punto de vista de la religión. La religión, cuando se mete en política, se convierte en autoritarismo y deja de ser religión. Y es autoritarismo y totalitarismo. Hoy en día tenemos muchísima ideología. Es más, la política se está haciendo enmascarada en la religión. Las últimas campañas políticas han puesto como lema de cada uno de sus dos candidatos temas que tienen que ver con la religión. El aborto, la eutanasia. Eso es mezclar la religión con la política. Cuando hacemos política hablamos de derechos sociales, derechos civiles, pero no podemos hacer política en el sentido civil apropiándonos de los símbolos religiosos. Los símbolos religiosos son otra esfera. Desde esos símbolos religiosos, desde la fe en nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Trinidad, desde el respeto a la Santa María, Madre de Dios, es que nosotros salimos a responder la pregunta de ¿dónde está tu hermano? Pero cuando estamos intentando resolver
esa pregunta de dónde está tu hermano, actuamos comunitariamente con herramientas históricas, como son las estructuras solidarias institucionalizadas, como son las estructuras subsidiarias, que son las comunidades organizadas. No podemos hacer política partidaria a través de símbolos religiosos. No podemos. No debemos. Porque si hacemos eso, lo que estamos haciendo es abonar el campo de los totalitarismos y de los fundamentalismos. Nuestros símbolos religiosos nos tienen que hacer tomar conciencia de que la primera acción que se espera de mí es que pueda responder a la pregunta, ¿dónde está mi hermano? Y que salga a hacer gestos concretos. Para terminar, diré que la nueva constitución de la Curia Romana, que se llama Predicate Evangelium, en el primer artículo, Predicar el Evangelio se llama, en el primer artículo, el Papa Francisco no nos dice cuál es el contenido de la prédica de ese Evangelio, porque si hiciese eso, estaría poniendo la idea sobre la realidad, estaría haciendo ideología. Él nos dice otra cosa, nos dice cómo predicar el Evangelio. En el cómo está la clave. Nos dice, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Predique el Evangelio. ¿Cómo? Vaya y toque la carne sufriente de Cristo en el pueblo. ¿Dónde está tu hermano? Ocúpate de tu hermano. Entonces, evangelizar es un gesto acompañado de una palabra. Pero primero es la realidad antes que la idea. Esto es muy importante, lleva mucho tiempo quizás desarrollarlo. Ustedes van a tener todo un curso con excelentes, eh, no diría maestros, con excelentes maestros y seguramente van a poder desarmar y volver a componer cada uno de estos conceptos. Solo quiero dejarles no solamente un saludo, sino contarles que estoy realmente feliz, estoy realmente orgullosa de saber que en nuestra América Latina tenemos tantos centros, tantas organizaciones ocupándose de lo que llamamos el pensamiento social de la Iglesia, pero no pensando grandes ideas, poniendo la idea sobre la realidad y terminando haciendo ideología. De esos, sospechen. Como dice el Papa, cuidado, esas son las falsas místicas de salvación comunitaria. Los verdaderos centros son aquellos que tocan la carne sufriente de Cristo en el pueblo, son aquellos que se ocupan del hermano y que eso que hicieron después se explicará a modo de principios. Pero cuidado, siempre la realidad primero. Esto puede ser fácil de entender de entrada, pero luego es muy difícil de poner en práctica. Sería maravilloso que todos los que hacen este curso puedan realmente acercarme esta enseñanza que nos da el Papa Francisco, que no hace más que describirnos lo que todos los días hacemos en la realidad. Les mando un abrazo enorme y muchísimas gracias a todos.